que nos va a afectar nuevamente. En parte nos está afectando hoy porque hay un paro no docente, es decir, que hay varias de las funciones que podrían realizarse no se pueden hacer. Y la semana que viene está previsto, la última semana de abril, perdón, no me corrijo, la semana que viene tenemos clase, va a haber nuevamente un paro de una semana completa, o sea que el miércoles correspondiente a esa última semana tampoco vamos a tener clase. Ese es un paro docente. Además de estas medidas que ha adoptado la comunidad docente a nivel de las federaciones sindicales, en esta facultad un grupo de docentes hemos planeado hacer alguna serie de actividades más, complementarias de esas otras, que consisten básicamente primero en esto, hacer una divulgación del conflicto aquí. Lo segundo es que vamos a hacer una encuesta, ¿no?, que no está subida al aula virtual todavía, pero la vamos a subir, que es una encuesta que le pedimos a ustedes que respondan, es anónima, porque nuestro interés como docentes, como grupo de docentes, es conocer la opinión del estudiantado respecto al conflicto, a las medidas que se están tomando, también las propuestas que pudieran hacer de solución, o de búsqueda, mejor dicho, de la solución. Si alguien la tuviera sería genial, pero es más fácil es pensar en búsqueda de soluciones o acciones para lograr en algún momento resolver este grave problema de financiamiento universitario. Grave digo porque en muchas facultades se está notando, más que acá, pero acá se habla de una merma de docentes, creo que lo había mencionado en la clase pasada, que rondarían el 10% de docentes que renuncian o aprovechan tener la edad y se jubilan. Adelante. Esto implica también que no solamente se afecta nuestro ingreso, sino incluso la posibilidad de acceso al conocimiento por parte de ustedes. Entonces tenemos esa encuesta, la vamos a subir, supongo yo que también esta misma tarde. No hay un plazo para hacerla, pero sí les invitamos que la hagan. Recuerden que es anónima, así que pueden expresarse con total libertad. Luego de eso, el martes 14, vamos a hacer una jornada de divulgación en la calle, en la puerta de la facultad, del lado de 48, que va a comprender, entre otras actividades, también una clase pública, la cual está prevista creo que para las 3 de la tarde. También los y las invitamos a que participen de todas las actividades e inclusive de esa clase pública. Por último, además del paro a nivel nacional, se está proyectando, todavía no está confirmado, una marcha nacional para el jueves 23 de abril, en conmemoración a la del 23 de abril que se hizo en el 2024, que fue una movilización muy mayoritaria, y entonces queremos ver si podemos lograr el mismo tipo de apoyo social al reclamo de sostenimiento de las universidades. No está confirmada esa marcha, así que adelántolo como una noticia nada más. Bien, no sé si hay algún aviso más que pasar, ¿no? Bueno. Sí, vamos a subir una encuesta también. Eso no sé si vamos una encuesta nuestra del seminario, sí. Porque tenemos ya previstas las clases de la continuación laboral, gracias. y de protesta y huelga y avance represivo, pero nos quedan un par, tenemos varias ideas dando vueltas, queremos preguntarle a ustedes para que funcione la encuesta, decidir claro. si vamos a tratar de personas con discapacidad, acceso a la salud, baja edad de estabilidad, forma penal, varias que no tenemos definido, para que nosotros ir preparándonos y cuando invitar. Claro, porque el abanico de temas que podemos involucrar en este seminario es enorme, entonces ya tenemos programadas varias de las próximas clases, pero queremos darle también la participación a ustedes para que tengan la capacidad de decidir o de elegir cuál es el área de interés más importante para ustedes. Esa va a estar
un poquito después, porque esa no la tenemos hecha. Bueno, no la tenemos lista, pero la otra sí ya está lista, simplemente no está subida. La gremial, llamémosle. Bien, durante el transcurso de la clase de hoy y la del próximo miércoles, aquí con la colaboración de Ingrid y de Nico, que no está en este momento, pero que va a estar el miércoles que viene, vamos a hablar de el trabajo y la regulación del trabajo. Acá, muy recientemente, se ha producido un ataque frontal con la llamada reforma, la supuestamente ley de modernización laboral, que un poco nos obliga a tratar esta reforma, pero yo quiero contextualizarla un poco más in extenso. ¿Qué haces, Marcel? ¿Cómo estás? ¿Cómo? Bien. ¿Te se acuestó? Mirá. Vamos a hablar un poco de la reforma. Hoy posiblemente hablaremos de los aspectos generales que tienen que ver con el contrato de trabajo, es decir, cómo la reforma afecta a los trabajadores y las trabajadoras. En la próxima vamos a repartir un poco el tema porque vamos a hablar del ataque al movimiento obrero. Y también luego hablaremos otra parte de la afectación a los trabajadores y trabajadoras en forma individual. ¿Por qué hago esta explicación? Porque hoy omitiremos las consideraciones referidas a la huelga y su reglamentación. No es que las vamos a saltear, simplemente las hemos programado para la próxima clase. También las limitaciones al accionar de los delegados, etc., las asambleas. Bueno, todo eso es parte del tema de la próxima clase. También va a ser parte del tema de la próxima clase todo lo que tiene que ver con la extinción del contrato de trabajo. Ahí es la parte de derecho individual. Tanto las formas de despido calificadas, el despido discriminatorio, el FAL, ¿no?, que está asociado a las formas de extinción. De todo eso hablaremos en la clase próxima. Hoy vamos a hacer, lo que yo quiero hacerles es primero un marco general de las reformas y después hablar de algunos problemas del mundo del trabajo, entre ellos alguno que ni siquiera esta reforma trató correctamente, ¿no?, a pesar de pretenderse modernizadora. Antes de hablar de las reformas, quiero justificar por qué existe un derecho del trabajo, por qué las personas que trabajan necesitan una protección. Es conocida la circunstancia de que a partir de las revoluciones burguesas, del establecimiento de los vínculos liberales entre las personas, bajo la supuesta idea de que todos somos libres y todos somos iguales, para ese entonces consignas revolucionarias, piensen ustedes que la sociedad preexistente a esas revoluciones burguesas era una sociedad de sujeciones y de desigualdades, una sociedad de castas y de servidumbres y otro tipo de vínculos de vasallaje que restringían las libertades. Entonces, contra eso se alzaron los liberales y llevaron adelante una revolución para sostener básicamente esto, que todos somos libres y todos somos iguales, ¿no? Esto aparece incluso en la consigna principal de la Revolución Francesa, ¿no? Libertad, igualdad y fraternidad. La tercera parece que todavía estamos esperando. Pero se ve que el centro de estas revoluciones burguesas que nos atañen a nosotros también, no porque tengamos que mirar a Francia. Todo el proceso independentista latinoamericano es parte de esas revoluciones burguesas o secuela de esas revoluciones burguesas. Es decir, aquí hubo, incluso no siempre en forma pacífica, guerras intestinas o guerras de independencia para lograr separarnos de la metrópoli que nos dominaba y colonizaba, pero también para establecer las pautas de organización social liberal, ¿no? En este mundo de supuesta igualdad y libertad, cada uno es dueño de sí mismo, no le debe nada a nadie.
En el régimen de las servidumbres, el estatuto era el deber, la deuda estatutaria, no asumida voluntariamente por un contrato, sino porque está así establecido en el orden jurídico. Soy un siervo y tengo deudas. Esto ya no existe más. Los trabajadores recuperan su libertad, ya no deben su trabajo. ¿Y cómo resuelven sus necesidades, ahora que son dueños de su fuerza de trabajo? Bueno, intercambian su patrimonio, la energía de su trabajo, en el mercado. Un mercado donde supuestamente, como todos éramos libres y todos éramos iguales, los resultados de cualquier negociación serían justos y por eso el Estado no tenía que intervenir. El Estado debía ser un observador, un mero observador, ¿no? Se le llamaba Estado gendarme. Las reglas del rol del Estado estaban sintetizadas en la frase laissez faire, laissez passer. Laissez faire quiere decir dejar hacer y dejar pasar. Esta expresión que significaba que el Estado no entraba en el mundo de lo privado, que es el mercado. Pero ese mercado suponía que lo contractual era justo por una simple y sencilla razón. Porque si el contrato es voluntario para ambas partes, no se puede suponer a priori que alguien celebraría un contrato que lo perjudique, que no defendiera satisfactoriamente sus intereses. Esto, entonces, llevó a la exacerbación de la valoración del contrato. Por poner un ejemplo que nos toca a nosotros, el Código Civil derogado, el de Vélez, decía los contratos son para las partes como la ley misma, en cuanto a su obligatoriedad. ¿Verdad? Y, como dije, hubo algún doctrinario francés que sintetizaba esta interpretación en la frase quien dice contractual, dice justo. O sea, ya por el hecho de ser voluntaria la asunción de obligaciones recíprocas significaba que había justicia en ese tipo de contrato. Ahora, todo esto está bien para el papel, para la teoría, para la abstracción. Lo cierto es que los trabajadores negociaban libremente, supuestamente libremente, en el mercado de trabajo bajo dos grandes condiciones que los forzaban a aceptar esos contratos. Uno, la necesidad cotidiana. No había protecciones, no había nada gratuito siquiera, ni siquiera había hospitales gratis, no había derecho del trabajo, y sí lo que había era una necesidad de comer. Esta necesidad implicaba u obligaba a contratar. Ustedes ya recordarán de algo de derecho civil en donde una de las formas de impugnar la voluntad es alegar el estado de necesidad a través de la llamada lesión subjetiva. Esto estaba en el Código Civil derogado, es decir, que cuando una parte de un contrato se aprovechara de la ligereza, inexperiencia o estado de necesidad, la parte perjudicada podía pedirle a un juez que revea el contenido de los contratos. No estaba en el Código del siglo XIX, se incorporó en 1968 al Código de Vélez. Fíjense que el derecho civil se hacía cargo de que el estado de necesidad podía llevar a negociaciones ruinosas. Bueno, el estado de necesidad es lo común en un trabajador que no tiene patrimonio y que sí tiene necesidades cotidianas. Es decir, el salario se vuelve una necesidad vital. Eso por un lado. Por el otro lado, una enorme competencia. Lo que denunciaba Marx respecto al ejército industrial de reserva, es decir, montones de personas que quieren trabajar y que compiten por puestos de trabajo que quizás no sean la misma cantidad. Entonces, frente a la existencia de posibles reemplazos, ningún trabajador podía poner condiciones, debía aceptar lo que se le impusiera. Estas dos circunstancias permitieron o generaron una... aclaro, no es que se vivía bien antes. Los trabajadores, todas las personas que trabajaban para otros vivieron en la miseria gran parte de la historia de la humanidad, pero esto empeoró porque se dieron condiciones de una explotación que es absolutamente desconocida hasta entonces. Explotación
que implicaba ingresos insignificantes, jornadas de 14 horas diarias, sin días libres, sin vacaciones, sin nada de lo que nosotros creemos que ya está consagrado en forma definitiva. Todo esto va a provocar, en un momento dado, un sentimiento de comunidad en las víctimas. Es decir, esos trabajadores reunidos en la fábrica y padeciendo lo que padecían, empezaron a entender que el problema no era de cada uno de ellos, el problema era de todos ellos. Esta comunidad de pensamiento es lo que se conoce como conciencia de clase, que pasa por etapas. La primera etapa es entender que el problema es común. Y quizás la segunda etapa en cuanto a la elaboración que proviene de la primera conclusión es que si el problema es común, las soluciones también pueden ser comunes. Y así es como surge un movimiento obrero incipiente, al principio con postulados maximalistas. Por ejemplo, hubo algún dirigente hilandero que proponía sabotear las máquinas, esto a principios del siglo XIX, porque decía que las máquinas eran las que competían y hacían, con los trabajadores y hacían perder puestos de trabajo. Claro, atacó uno de los valores más importantes que tenía el capitalismo, la propiedad privada de los medios de producción. Le costó la vida a él y a muchos de sus seguidores, que fueron ejecutados por esa... Ludismo es el movimiento, Lud era el hilandero. Luego, la evolución de ese mismo proceso, de esos mismos sectores disconformes y en lucha, va a cambiar la interpretación y va a entender que la máquina no es el problema. Distintas doctrinas sociales van a adoptar la postura de que el problema es el dueño de las máquinas, cosa que parece una conclusión que ahora se nos cae de madura, pero bueno, es decir, la propiedad privada de los medios de producción. Estos sectores, entonces, en defensa de sus condiciones de vida, porque no eran las de trabajo, para ellos se les iba la vida en el trabajo, así que sus condiciones de vida van a sostener que había que eliminar a los capitalistas, los dueños de las grandes fábricas, que las fábricas tenían que ser tomadas o por los sindicatos o los trabajadores, etcétera, distintas interpretaciones. El punto es que este movimiento obrero se enfrenta a la prohibición que existía entonces de los gremios, que eran calificados de delito, en muchos países europeos. Aquí en la Argentina no llegó a calificarse como delito, pero sí hubo varias objeciones a la creación de gremios nuevos, es decir, la élite no quería gremios, aun cuando fueran los gremios anteriores. Por ejemplo, se recuerda que Saavedra hace un dictamen en contra de un gremio de zapateros negros que quería formarse y dice, no hay que formarlo, estamos hablando de la época colonial todavía. Pero en Europa sí eran calificados como delito gran parte de estos gremios. Lo que va a ocurrir es que este movimiento obrero, lejos de desaparecer o amedrentarse, se torna clandestino, ¿no? Entonces, las acciones de defensa son esporádicas, las reuniones donde se acuerdan son clandestinas, son ocultas, los líderes no asumen públicamente su condición para poder sortear esa persecución que incluía la muerte, el encarcelamiento, varias cosas. Entonces, la respuesta del movimiento obrero, como digo, no fue quedarse, digamos, achicarse, por decirlo en términos muy criollos. Muy por el contrario, grandes masas de trabajadores seguían haciendo huelgas, seguían tomando minas, seguían tomando fábricas, y esto, entre otras cosas, obedecía a algo que explica en una frase sintética pero muy ilustrativa el Manifiesto Comunista, redactado por Marx y Engels. Los obreros nada tienen que perder excepto sus cadenas, es decir, que las condiciones eran tan miserables que se le fuera la vida no hacía mucha diferencia con vivir en las condiciones que vivían.
Esto va a provocar que ese movimiento obrero se fortalezca a pesar de las prohibiciones y persecuciones, que el sector burgués dominante empiece a pensarlo a esto como un problema, lo va a llamar en ese momento cuestión obrera, el problema de las fábricas. El problema de las fábricas era que los obreros no trabajaban, no eran absolutamente disciplinados, su mirada era esa. Hoy a esa cuestión obrera se la retraduce, se le llama cuestión social. Siempre la expresión cuestión obrera o cuestión social es la mirada desde la burguesía a la cuestión. O sea, la cuestión no es obrera, la cuestión es la explotación, y esa explotación tiene que ver con el empleador, pero poner el eje en el obrero es señalar su indisciplina. Esta cuestión obrera, cuestión social, estalló en el siglo XIX en distintos episodios. Hubo algunas revueltas, no exclusivamente obreras, por allá por 1848. Hubo sí una revuelta mucho más importante en 1871, cuando se conforma la Comuna de París, que no es exclusivamente obrera, pero sí con un rol muy presente de la clase trabajadora. Los burgueses se asustan de esta chusma que toma el poder después de la derrota de Francia a manos de Alemania. Ocurre esto, el rey y la corte se van a Versalles, en las afueras de París, y París queda abandonada. Entonces, los comuneros, que son pequeños comerciantes, obreros, toman el poder, forman la comuna, y los burgueses se asustan y se van también. Se asustan y cierran sus fábricas. Los comuneros hicieron algo que conocemos hasta nuestros días. Las abrían y las ponían a producir, es decir, hacían lo que hoy hacen el movimiento de fábricas recuperadas allá en 1871. El peligro se lo consideró, evidentemente las élites lo consideraron tan importantes que el ejército francés, que estaba en ese momento apresado por el ejército alemán, fue liberado. Fue liberado por Bismarck, Otto von Bismarck, que es el canciller alemán. ¿Para qué? Para que pueda volver sobre París y aplastar a esta revuelta, porque esta revuelta era realmente subversiva, no era simplemente una nueva forma de administrar, era la posibilidad de reemplazar totalmente la sociedad en la que se estaba viviendo. Este experimento fracasó por esta razón. La burguesía fue extremadamente cruel, porque ese ejército masacró a la gran mayoría de los comuneros, y a pesar de todo, el problema seguía ahí. Y los obreros seguían reclamando, seguían manifestándose en las calles, ocupando fábricas ocasionalmente. Y todo eso forzó a que un sector de la élite, un sector de la burguesía, quizás el sector más lúcido, entendiera que era necesario dar otro tipo de respuesta, que la represión no alcanzaba, que no se evitaba los cambios, o mejor dicho, la indisciplina, no se evitaba la indisciplina. El mejor ejemplo que tenemos de esa élite, digamos, un poco más lúcida, es Joaquín Víctor González, el fundador de esta universidad. Ustedes saben que esta universidad era provincial y se nacionalizó en 1904, cuando él era ministro de Instrucción y Gobierno de Julio Argentino Roca, el cual no puede ser ni siquiera sospechado de cercano a las ideas socialistas. Joaquín Víctor González no pertenecía al partido de Roca, era una alianza, pero provenía de una élite del interior del país, particularmente de La Rioja. Pero era un conservador lúcido, se puede decir. Y él entendió que no se podía seguir sosteniendo esta forma de relaciones laborales. Le va a encomendar a un catalán de estos medios genios que tenían varias profesiones, era médico y abogado, y creo que había estudiado algunas cosas más, había estudiado ingeniería, que era Vialet Massé, que haga ese mismo año, 1904, un informe sobre el estado de los trabajadores en el interior del país. No en Buenos Aires, solo en el interior del país. Pero él recorrió realmente todo eso e hizo un informe que es una joya
sociológicas, si se quieren, de la descripción de las pésimas condiciones de trabajo que había entonces en el interior del país. Ahí está, gracias. Ahí está, muchas gracias. Está publicado, está en internet, está en todos lados. Es un informe que es muy ejemplificativo de cómo vivían los trabajadores a principios del siglo pasado. Pocos meses después que se presenta ese informe y justificándolo en esas condiciones, el mismo ministro presenta un proyecto de ley para crear un Código Nacional del Trabajo, una de las primeras iniciativas para codificar el trabajo en el mundo. No en nuestro país, sí la primera, pero en el mundo. Esta iniciativa era muy vasta, contemplaba incluso las organizaciones de trabajadores y las condiciones de trabajo en general, los accidentes de trabajo, un montón de aspectos. Fue rechazado. Los sectores obreros rechazaban, especialmente influenciados por el anarquismo, y rechazaban ese proyecto. Ellos no tenían ningún legislador, así que era un rechazo más político, básicamente porque entendían que lo que hacía era establecer el control estatal sobre las organizaciones de trabajadores y ellos no querían. Ellos decían, el Estado quiere saber la nómina de nuestros afiliados, dice. ¿Para qué? Para reprimir. Este anarquismo, esta visión anarquista que era predominante por entonces va a ser la que rechaza desde el sector trabajador ese código. Pero los que lo hacen fracasar como proyecto de ley son los compañeros de bancada de este partido en el gobierno, porque son más conservadores que Joaquín Víctor González y entonces no se logra sancionar. Esto para ver cómo evoluciona este proceso. A pesar de ello, habían surgido otras corrientes de acción política más moderadas. El anarquismo hablaba de destruir al Estado, a la Iglesia, al matrimonio también, ¿no? Ni Dios, ni patrón, ni marido, decían las anarquistas. El comunismo también hablaba en contra del Estado y de la Iglesia. Marx había dicho, la religión es el opio de los pueblos. Es decir, que eran bastante confrontativos. Pero ya con una tradición europea aparece una nueva forma de socialismo que se adapta al sistema democrático. De hecho, se le llama así, socialismo democrático, y empieza a aparecer en otras partes del mundo. Nuestro país tiene el mérito de haber consagrado al primer diputado de ese tipo de socialismo en toda América, que fue Alfredo Palacios, también relacionado con nuestra universidad porque fue rector en nuestra universidad. Alfredo Palacios no era de La Plata, pero sí fue rector de la Universidad de La Plata. Este diputado socialista que ganó la banca por la boca, un sector obrero básicamente, representando, podríamos decir, el socialismo bueno, por eso convivían francamente los sectores conservadores con este socialismo. Sin embargo, fue también la puerta para que empezaran a existir leyes del trabajo. Alfredo Palacios es el que dice, bueno, fracasó el código, tomemos algunos aspectos de ese código y convirtámoslos en leyes. Y él va a ser el autor de la primera ley laboral, que es aquella que prohibía el trabajo de los niños. Según su proyecto, hasta los 14 años. Según lo que salió en la ley, hasta los 10. O sea que, fíjense, había niños de menos de 10 años que trabajaban. Y ese proyecto, que fue un avance, prohibió que niños de hasta 10 años trabajen. Y también establecía descanso respecto a la mujer. Este es el puntapié inicial en nuestro país. En el mundo también hubo normas de fines del siglo XIX, seguros sociales creados por el mismo Bismarck, otro conservador lúcido, un gran estratega, porque él combatía el socialismo en Alemania, así que tenía que hacer algo para arrancarle las banderas. ¿Qué creó? Los seguros sociales. Es el impulsor
inicial de la seguridad social moderna. Entonces, con la acción de estos sectores, sí. ¿Quién fue el que se lo aseguró? Bismarck. Espera que te lo escribo. Ay, no tengo fibrón. No pude pasar por sala de profesores, estaba cerrada. ¿Tenés fibrón? Creo que tengo. No sé si anda bien. No voy a buscarlo. No sé si. Porque siempre lo tiene Juan. Mire qué bueno. Qué genial. Ahí está. Otto von Bismarck era el canciller alemán, que es el equivalente a primer ministro. En Alemania se llama canciller, recuerden, otro que fue canciller fue Hitler, y es una monarquía constitucional. Este tipo de cargos existen en las monarquías constitucionales. El primer ministro inglés convive con el rey de Inglaterra. Bueno, en la Alemania que se unifica a principios del siglo XX, todavía era una monarquía y él era el canciller. Recién en 1919 se convierte en república después de perder la Primera Guerra Alemania. Otto von Bismarck tiene un problema. El socialismo, como dijimos, adoptó los medios de la democracia y había un riesgo. Estaba presentándose a elecciones y aumentando su caudal electoral. Entonces hizo dos cosas muy eficientes. Una, los persiguió terriblemente. Gracias a eso, muchos de esos alemanes expulsados por esa persecución terminaron en uno de los 2 o 3 países americanos que atraían más a la migración europea, que eran Estados Unidos, Brasil y la Argentina. Nosotros, los primeros activistas que traían sus ideologías desde Europa eran estos militantes expulsados por las persecuciones, en este caso de Bismarck. La otra fue tomar propuestas del socialismo y llevarlas a cabo desde su gobierno como para impedirle usarlas como bandera de reclamo al socialismo, que fue la creación de los seguros sociales. No me tiren la lengua porque empiezo a hablar de seguro social y terminamos dentro de un año, porque ese es mi tema casi. Bueno, como ven, hay sectores de la burguesía, de las élites, que empiezan a ver la necesidad de producir cambios, por la razón que sea. Puede ser una razón geopolítica, puede ser una razón estratégica, o puede ser simplemente porque se dan cuenta de que la estrategia de confrontación permanente con el movimiento obrero no daba resultado y que había que ceder. Algo hay que ceder. Así es como nace el derecho al trabajo. Como una respuesta a ese conflicto, a esa conflictividad obrera, a esa presión que hace el movimiento obrero y a esa concesión que hacen las clases dominantes. De modo que es un derecho transicional, un derecho de la puja. Aún así, a pesar de ser un derecho de esa puja, el proceso de legitimación que obtiene el movimiento obrero, que va a llevar incluso a que se deroguen en Europa las calificaciones a los gremios como delito, que aquí incluso se tolere su existencia, va a llevar a que estas organizaciones sean más permanentes, sean visibles, se puedan presentar en sociedad, puedan hacer campañas. En una reunión de profesores hace unos 15 días yo recordaba cuando decían, bueno, está muy limitada la huelga, lo que veremos en la próxima clase. Dice, bueno, los anarquistas hacían huelga cuando no había derecho de huelga. Y una de las cosas que hacían era pararse en las puertas de la fábrica con panfletos para darle a los obreros cuando salían de trabajar. Obviamente, los panfletos hoy van por Instagram, pero en definitiva, la lucha sigue. Lo cierto es que este movimiento obrero, ya despojado de su prohibición, siendo simplemente tolerado, va a avanzar. Y avanza de la mano también del desarrollo industrial, porque principalmente los obreros se organizan en industrias y también en la minería, pero paulatinamente otros trabajos artesanales van acumulando
organizaciones obreras, de modo que se generaliza la organización obrera entre los trabajadores, principalmente manuales, ¿no? Es decir, los operarios. No era del mismo modo, o no había la misma conciencia sindical entre los llamados trabajadores de cuello blanco, que eran los trabajadores administrativos, ¿no? Era simplemente porque no tenían esa convicción de ser obreros o de ser trabajadores, se sentían diferentes, ¿no? Por el hecho de no trabajar con las manos. Esto existe hasta nuestros días, ¿no? Bueno, el asunto es que así empieza a desarrollarse un derecho del trabajo en forma incipiente, puntual, a veces con idas y vueltas. Como dije, el proyecto de Palacios eran mínimo 14 años, en el tratamiento en la legislatura salió mínimo 10 como prohibición de trabajo, pero fueron sancionándose nuevas leyes que se agregaron, ley de accidentes de trabajo, prohibición del trabajo en sábado y domingo, etcétera, etcétera, etcétera. No eran un código, estaban muy lejos de la pretensión de Joaquín Víctor González, pero sí se fueron sumando por capas. Estas capas fueron todas la respuesta a una conflictividad que subsistía, porque lo más importante que habían demandado los obreros en el siglo XIX era trabajar menos horas y ganar un poco más, y que no se discrimine a las mujeres. Igual remuneración por igual tarea. Lo cierto es que eso se logró muy avanzado el siglo XX. En nuestro país, por ejemplo, la ley de jornada es de 1919. Claro, tuvo que llegar un gobierno de otro origen, ¿no? No el gobierno de élite que existió hasta 1915, sino que, gracias a la ley de sufragio universal, el radicalismo, que por entonces era muy popular, va a ganar las elecciones de 1916 y, dije 19 y me equivoqué, en 1929, segunda presidencia de Irigoyen, recién ahí se adopta la ley de jornada, que limita la cantidad de tiempo de trabajo, de acuerdo a lo que propiciaba la OIT desde 1919, ahí es donde estaba el año. Es decir que hay una respuesta a esa conflictividad que pasa por conceder protecciones. Estas protecciones son simplemente muchas, la respuesta inmediata a un conflicto puntual, pero el desarrollo de todas este tipo de normas va a generar la necesidad de su explicación, ¿no? Los doctrinarios, los abogados, los jurisconsultos, todos siempre queremos darle una explicación a las normas. Y no es solamente el ejercicio del poder. Y entonces ahí aparece una teorización que es la teorización del derecho social. No es derecho civil, no es derecho privado, vamos a decir mejor, no es derecho público, está un poco en el medio. Tiene una particularidad, va a diferenciarse de las reglas o de los presupuestos básicos del derecho liberal. No somos iguales. La realidad muestra que no somos iguales. Somos iguales en la teoría, pero en la realidad cotidiana, un obrero que necesita comer y un empresario que no necesita ese obrero, no son iguales en el momento de negociar. La falta de igualdad, a su vez, al trabajador le quita libertad. Está obligado por su necesidad. De modo que aquellas reglas de los liberales, que todos somos libres e iguales, entonces en el contrato hacemos cosas esencialmente justas, cae de maduro que no es así. Y no necesariamente lo tenemos que teorizar, se puede ver en la experiencia, es decir, en la experiencia histórica. A partir de esto, se va a postular que el derecho social tiene una matriz diferente. No renuncia a la igualdad, sino que se la pone no como presupuesto de partida de la construcción jurídica, sino como meta de su accionar. De modo que el derecho social va a establecer desigualdades donde hay desigualdades. ¿Para qué? Para compensar. El derecho social es un derecho del capitalismo, no quiere eliminar la sociedad capitalista, no quiere hacer desaparecer la igualdad, sino solamente compensarla contra el poder fáctico
del empresario dueño de la empresa que no necesita al trabajador, oponerle el poder jurídico de los derechos del trabajador que ese empresario no puede vulnerar. Esta es la idea básica del derecho social, ¿no? La desigualdad jurídica compensatoria de la desigualdad fáctica. Estaba en la Ley de Contrato de Trabajo en su redacción original. La dictadura le pareció ofensivo hablar de esos términos, lo eliminó y se reinstaló. Hoy está en el artículo 17 bis, que es un agregado a la Ley de Contrato de Trabajo, que dice eso. Las desigualdades creadas por esta ley no se entenderán más que como compensación de otras desigualdades que se dan en la realidad. No es literal. Y de eso se trata. Este es un derecho que es desigualitario por definición, porque lo que viene a hacer es a compensar. Bien, entonces, hecho toda esta introducción, resumamos cuáles son sus bases o sus principios fundantes. Si viene a instalarse en una relación desigual que ha generado desprotección y violación de derechos respecto de los trabajadores, lo que tiene que hacer la norma es protegerlos. Es decir, que la idea del derecho al trabajo es proteger a la parte débil en esta relación desigual, a la parte que es susceptible de ser vulnerada por esa debilidad. Entonces, el principio que define al derecho al trabajo es el principio protectorio. Protecciones que además se han desarrollado en el tiempo en forma acumulativa. Algún autor dirá en forma progresiva, sin decir que esto era un principio. Todavía lo decía como una descripción fáctica de los hechos de la evolución del derecho del trabajo. El derecho al trabajo empezó con una ley, otra ley, y la acumulación fue aumentando las protecciones. Hace algún tiempo se planteó en esta facultad por un gran profesor que ya no está vive, pero está jubilado, que es el profesor Ricardo Cornaglia, la afirmación de que no solamente el derecho del trabajo evolucionó progresivamente, como quien describe una realidad histórica, sino que contiene un principio de progresividad por el cual debe seguir evolucionando. Este principio de progresividad, algunos lo discuten, otros dicen, no, ya está suficiente el derecho, las protecciones son suficientes, son satisfactorias. Pero deberíamos plantearnos esta duda antes de afirmar eso. Las razones que justifican al derecho del trabajo, la explotación de las personas que trabajan, ¿han desaparecido? Claro, no son las del siglo XIX, pero han desaparecido con millones de personas trabajando en negro, que no tienen ningún tipo de protección. Después volveremos sobre esto. Con personas que se supone que son empresarios de sí mismos y desgastan la vida pedaleando, repartiendo paquetes, con abusos de poder cotidianos, con incumplimiento de las normas de higiene y seguridad, con salarios cada vez más bajos. Entonces, ¿ya se completó el progreso necesario para cumplir el objetivo del derecho del trabajo? Claramente no. Falta, hay mucho camino por recorrer. Eso es lo que justifica que la progresividad sea la marca de este derecho del trabajo incompleto. Esto es lo que sostenemos quienes defendemos al derecho al trabajo. Este derecho al trabajo, además de evolucionar progresivamente, contener al principio protectorio y a este postulado mucho más modernamente de la progresividad, va a trascender a, digamos, las simples acciones legislativas que pudiera ser el Poder Legislativo o reglamentaciones del Poder Ejecutivo y se va a constitucionalizar, es decir, va a ascender de categoría en la pirámide jurídica. Esta constitucionalización ocurre en nuestro país en 1949. Claro, eso ocurrió en gran parte del mundo porque por esos años, década del 60 incluido,
se produce el proceso de independización de muchas colonias europeas en África, otras no, otras tardaron más, como Vietnam, que adoptaron constituciones, adoptaron un modelo republicano y de constituciones, y en sus constituciones incluyeron la protección del trabajo. Tenía esto antecedentes mucho más antiguos. En 1917, después de la guerra que logró expulsar al porfiriato, ¿no? Porfirio Díaz era un dictador en México, lo pudieron expulsar y esa misma guerra logró luego una constitución donde había contenidos de protección de los trabajadores. Dije recién, en 1919, Alemania por primera vez se convierte en una república, ¿no? Y adopta una constitución con derechos laborales. Es decir, es un proceso mundial. En nuestro caso, esto llega en 1949 a nivel de Constitución Nacional. Ya había en las constituciones provinciales algunas normas de protección. Pocas, muy modestas, pero había algunos antecedentes. Ahora no, la Constitución del 49 tiene todo un largo artículo que desarrolla los derechos de la familia, los derechos del trabajador, los derechos de la ancianidad, etc. Esta Constitución es abrogada o derogada por el gobierno de facto surgido en 1955, lo hace al año siguiente, en el 56, y se convoca a una convención constituyente que reestablece varios de esos derechos, no todos, varios de esos derechos sociales. Agrega uno que en la Constitución del 49 se negó deliberadamente incorporar, que es el derecho de huelga, y esos derechos sociales son lo que hoy se conoce como el artículo 14 bis. Sorpresivamente, quien más impulsaba, o quien mejor dicho, presentó el proyecto sorpresivamente mirándolo con el diario de ayer, ¿no? Quien presentó el proyecto para incorporar todos los derechos sociales en la Constitución fue el radicalismo, que tenía obviamente una visión más popular entonces que la que tiene ahora. Pero lo presentó porque el peronismo está proscripto. Sí, bueno, lo pudo haber presentado el peronismo si no hubiera estado proscripto, pero el radicalismo también pudo no haberlo presentado. O sea, no es que alguien dijo, esto está acá arriba de la mesa, lo llevo. Hubo la voluntad de hacerlo. El aporte que solo Claro. Sí, y el miembro informante, Jauregui Berri, que estudió en esta facultad, ¿no? Participan activamente todos los convencionales radicales defendiendo al artículo 14 bis frente a los ataques de sectores conservadores que también estaban allí. O sea, era parte de su estrategia en ese momento. La constitucionalización de los derechos sociales en este artículo 14 bis va a ser calificada por el mismo profesor que mencionaba recién, Cornaglia, como todo un programa social, porque contiene cosas que no se han logrado hasta el día de hoy, como la participación de los obreros en la administración y gestión de las empresas o participación en las ganancias de las empresas, todavía no existe. Y entonces este es un programa social bastante completo en cuanto a sus objetivos, que implica, entre otras cosas, darle contenido constitucional a ese principio protectorio. ¿Por qué? Porque el artículo 14 bis empieza diciendo el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes. Ese principio aparece allí y va a ser entonces el fundamento de toda esta disciplina. Por supuesto que las normas laborales preexistían y se sancionaron con posterioridad. Algunos contenidos de ese artículo 14 bis se reglamentaron después, hoy son parte de la Ley de Contrato de Trabajo. Y así sigue este derecho del trabajo tratando de cumplir con esa finalidad protectoria como objetivo a lograr, es decir, también impulsado por esa herramienta que es la progresividad. En 1974 se sintetiza gran parte de la legislación dispersa laboral que existía, representándola en la Ley de Contrato de Trabajo. En parte, respondía a también una reforma que se hizo en el 57, que decía
un poco reproduciendo la reforma del 49, que el Congreso tenía que dictar los códigos del trabajo y de la seguridad social. Nunca llegó a ser un código completo la ley de contrato de trabajo, pero era lo más parecido que había. Esta ley de contrato de trabajo, adoptada en 1974, no era una revolución en su contenido. Lo que hacía era sintetizar el estado de la legislación y de la jurisprudencia de entonces. Muchas de sus instituciones y muchos de sus artículos son simplemente reproducción o fueron reproducción de las normas que existían antes o de criterios jurisprudenciales aceptados. Es decir, que fue un trabajo muy minucioso de poner en un cuerpo legislativo único todo ese contenido del derecho del trabajo que necesitaba una sistematización. No tuvo una vida muy pacífica esta ley porque en marzo de 1976 un grupo cívico-militar interrumpe el proceso democrático y toma el poder y aproximadamente un mes después modifica la ley de contrato de trabajo muy profundamente. 25 artículos derogados, 92 artículos modificados. De los 300 originales quedaron 270 y pico. Esta reforma fue acompañada con otras que tenían que ver con la huelga, de la que hablaremos después, como dijimos, como prohibir la huelga, prohibir la negociación colectiva, los aumentos salariales ni siquiera se podían negociar, debían ser adoptados por el Poder Ejecutivo de facto, pero además se iba acompañada de la represión de los sectores activos y militantes dentro de las fábricas y dentro de... Se prohibían las reuniones en la calle, es cierto también. Toda la represión fue necesaria para imponer este plan de gobierno que, entre otras cosas, a través de la reforma de la ley de contrato de trabajo, la persecución de los activistas sindicales y también la prohibición de huelga, etc., la idea era provocar una gran transferencia de ingresos. El resultado medido incluso por cálculos de ingresos, estima que en los primeros meses de 1976 los trabajadores perdieron aproximadamente un 40% de sus ingresos en cuanto a valor. Algo parecido a lo que pasó con la devaluación al comienzo de este gobierno. Esa pérdida de ingresos no es dinero que se esfuma, ¿no? Es decir, no es que desapareció. Claramente en una relación en la cual se reparten el resultado económico de una actividad productiva, si unos pierden, la otra parte gana. Y de eso se trata esa transferencia de ingresos. Y esa era la finalidad. La finalidad de esta reforma regresiva era esta transferencia gigantesca de ingresos hacia los sectores capitalistas. Claro que el discurso que la justificaba hablaba de privilegios en los convenios colectivos, se derogaron muchísimas normas de convenios colectivos también, muchas más que de la ley de contrato de trabajo, de ineficiencias en la actividad económica y productiva. Incluso también se hablaba de que el trabajador argentino era improductivo e incluso poco formado, ¿no?, como responsable de la economía o de las supuestas fallas de la economía. Pero esto no era más que el discurso para justificar las medidas. Luego de esas reformas, que una vez recuperada la democracia no se revirtieron, la gran mayoría sobrevivió. Tenemos entonces la versión de la ley de contrato de trabajo modificada por la dictadura y algunas instituciones que se recuperaron, algunas, no todas. No hemos vuelto al texto de 1974.
Y frente a esto, frente a esta recuperación, los sectores conservadores nuevamente se sintieron afectados en sus intereses y propiciaron más reformas. Estas nuevas reformas fueron impulsadas fuertemente durante el gobierno de Alfonsín, pero fueron instrumentadas en forma, digamos, sistemática durante el gobierno de Menem. Menem va a ser el que traiga la flexibilidad laboral, con los contratos que en España, copiados del modelo español, se adoptaron acá y allá lo llamaban contratos basura. Menem va a privatizar empresas públicas, va también a reducir personal del Estado. Todo eso produce nuevamente una gran transferencia de ingresos de los trabajadores a los sectores empresarios. Y además, con la apertura indiscriminada de las importaciones, como ya había hecho también la dictadura, se produce una gran extranjerización del capitalismo local. Los empresarios locales son vilipendiados, fíjense si no pasa exactamente lo mismo hoy, como ineficaces, como parásitos de las protecciones arancelarias, y entonces se los hace competir con las importaciones y muchos de ellos terminan vendiéndole a las multinacionales sus empresas. Antes había fábricas de galletitas argentinas, por ejemplo. Hoy no hay ninguna fábrica de galletita que responda al capital nacional. Las galletitas de agua, que es una galletita típicamente argentina, bueno, eran de empresas argentinas. Bueno, estas transformaciones también se alegaron en los 90 que se podían fundar en la necesidad de aumentar el empleo. De hecho, en 1991 se adopta una ley que pomposamente se la llamó Ley de Empleo, como queriendo decir que el objetivo del gobierno, el proyecto era del Poder Ejecutivo, era el empleo. Pero lo cierto es que la estabilidad lograda con la convertibilidad generó por un tiempo actividad económica, pero después fracasó como proyecto a largo plazo y nos llevó a una debacle terrible en el año 2001. Así terminan estas reformas, pero en el interín se extranjerizó el capital, se aumentó el margen de ganancia de los sectores empresarios y se redujo las condiciones de vida de la clase trabajadora en general, ¿no? Habrá muchísimas excepciones. Ya para los 90 se hicieron investigaciones que mostraban que las clases medias bajas, cuando se enfrentaban, o clases medias, incluso pequeños empresarios, cuando se enfrentaban a la crisis económica, la querían resolver endeudándose, igual que ahora. Sobrepasado de deuda está la gente en la Argentina. Es exactamente la misma historia. Aquella historia de los 90, recuerden que este presidente dijo de Menem que fue el mejor presidente de la historia de la Argentina. Se intentó repetir en la época del macrismo y se repite ahora. Se repite incluso con delay, ¿no? Porque este gobierno ya tiene 3 reformas laborales. La primera, vamos a aceptar que fue suspendida, porque era un decreto de necesidad y urgencia que se adoptó sin que hubiera necesidad ni urgencia, y así la Justicia Nacional del Trabajo la declaró inconstitucional por el procedimiento, no por el contenido, y ese fallo está recurrido ante la Corte. Pero la segunda es la Ley 27.742. ¿Sí? ¿Digo bien? 26, sí. 742, sí. Que es del 2024. Supuestamente iba a traer desarrollo económico, iba a aumentar el empleo, iban a mejorar los salarios. Lo cierto es que tampoco pasó.
Entonces, con los mismos argumentos volvieron a la carga y sacan la ley 27.802, reciente, de un mes atrás, apenas un mes atrás, que fue promulgada. Y los argumentos son siempre los mismos. Que va a mejorar el empleo, que va a haber desarrollo económico, que la Argentina va a crecer. Tiene, por un lado, la sustancia de un discurso religioso. Todo va a pasar en un futuro venturoso. Mientras tanto, tenemos que sufrir, ¿no? Porque el cielo viene después. Además de las experiencias que podemos recoger de nuestro propio país, estas reformas neoliberales bajo el impulso de Hayek, que fue contemporáneo de Keynes, o Milton Friedman, mucho más acá en el tiempo, desde la Escuela de Chicago, el otro es austríaco. Sus ideas, básicamente, eran que el Estado es el causante de todas las crisis, especialmente el estado de bienestar, este Estado que interviene, que mantiene derechos de protección, que debe retirarse del mercado, que no debe intervenir para nada y que el mercado se regula solo, asigna eficientemente los recursos porque le va a dar éxito al más habilidoso y va a condenar al fracaso al menor habilidoso. Esto que se conoce como darwinismo social, pobre Darwin jamás dijo semejante barbaridad, nos habla de una vida de competencia, pero Hayek lo postula al extremo de que él piensa que esto puede ser entre las personas como entre las empresas. La empresa exitosa, que le vaya bien; la empresa que no es lo suficientemente buena, que quiebre; las personas también. Y llega más allá en su fanatismo por el mercado, puesto a elegir entre la libertad de mercado y la democracia. Él dijo expresamente que optaba por la libertad de mercado. Él lo dijo en teoría, las dictaduras lo hicieron. Y el otro que dije, el de la Escuela de Chicago, Milton Friedman, presente a los pocos días de asumir en Chile, en el despacho de Pinochet, dándole el aval a este militar que compró las ideas de la Escuela de Chicago con los economistas chilenos que habían ido a estudiar allá, los Chicago Boys, acá también había muchos de ellos. Compró esas ideas y las puso en práctica, las ideas de un neoliberalismo cruel que es capaz de decirse a sí mismo liberal, pero convivir con una dictadura, cosa que es un absoluto contrasentido, ¿no? En este contexto, las reformas, como dije, no fueron solamente en la Argentina. También fueron en Chile, pero fueron en Europa, en distintos países. También fueron las reformas que introdujo Thatcher, que introdujo Reagan en Estados Unidos. Es decir, que en el mundo entero, por lo menos en Occidente, se ensayaron muchas veces estas reformas. Y los argumentos siempre eran los mismos. Iba a haber un desarrollo económico, iba a aumentar el empleo, iban a mejorar las condiciones de vida. Como esto se repitió tantas veces, la Organización Internacional del Trabajo encomendó una investigación que se realizó, creo que sobre 63 países de distintos perfiles, países en vías de desarrollo, países subdesarrollados y países muy desarrollados, para ver qué resultados habían tenido las reformas de este tenor, así neoliberales, en esas variables que decían que eran sus objetivos. Y el resultado fue concluyente, presentado en el 2015, ya tiene 11 años ese informe. En ningún país que se realizaron estas reformas se produjo ni desarrollo económico ni aumento del empleo. Entonces, vemos que en realidad estos son más que nada argumentos, ¿no? Son mascarones de prueba para esconder que lo que ocurre efectivamente es el objetivo buscado. ¿Qué es lo que ocurre efectivamente?
con todas estas reformas conservadoras, lo que pasa es que el sector de trabajadores pierde ingresos, se empobrece y el sector empresario, no todos, porque no, las pequeñas empresas no, pero el sector del capital concentrado se enriquece en forma escandalosa, ¿no? En nuestro país, por decir un ejemplo, se está hablando de incremento de la actividad, índice de hace un mes, un poco más, a fines del año pasado. Pero el incremento de la actividad se debe a minería, agricultura y sector financiero. De los tres, el sector financiero tiene trabajadores, pero el incremento no se dio por más actividad en los bancos y financieras, sino por la valorización de las acciones de los bancos. Como el negocio es bueno, se valorizaron los bancos y eso se reflejó en las encuestas como si fuera un incremento o progreso o desarrollo económico. En el sector agrícola hay trabajo, pero cada vez menos, y en el sector minero prácticamente no lo hay. Es decir, que las tres actividades juntas representan el 9% de todo el empleo. Las tres, y estas son las tres únicas que crecieron. Las que decrecieron son las actividades industriales y las actividades de la construcción, las cuales representan un porcentaje altísimo del empleo. De modo que tenemos números dibujados de progreso, porque en realidad enormes sectores de la población están cayendo cada vez más en la pobreza. Desempleo, rebaja de salarios, baja en las jubilaciones, son los ejemplos que muestran este tipo de efectos de las reformas llamadas neoliberales. Me fui un poco en el desarrollo histórico, así que voy a resumir un poquito lo que viene. Este es el marco general en el cual se da el contexto de esta última ley. Esta última ley que tiene entonces ese objetivo, que es mejorar la rentabilidad. Los economistas, esto no me corresponde a mí, repito algo que no es conocimiento mío, dicen que el capitalismo produce paulatinamente una tasa de ganancia cada vez más baja con el avance del tiempo. Y que entonces estos ajustes se necesitan periódicamente para poder volver a las rentabilidades esperadas por los capitalistas. Baja la tasa de rentabilidad, hay que hacer ajustes para volver a subirla. Así que esto es un ciclo, ni siquiera es algo definitivo. Es por ahora, es hasta la próxima vez que sientan que la tasa de rentabilidad es baja y necesiten apretar otra vuelta de tuerca. Lo cierto es que las consecuencias es que, entre otras cosas, nunca la especie humana trabajó tanto tiempo como ahora. Pareciera que es una locura, ¿cómo? ¿Y la ley de jornada y el siglo XIX? No. Ahora se trabaja mucho más, porque mucha gente tiene 2 y hasta 3 empleos. Porque trabaja en un lugar o 2 lugares y vuelve a la casa y hace cosas en la computadora para generar otro ingreso. La cantidad de tiempo trabajado es enorme. Y lo peor es que trabajamos hasta cuando queremos no trabajar. Por ejemplo, cuando scrolleamos, porque estamos ahí trabajando para las plataformas, para que ellas se enriquezcan con nuestros datos. Esta es la realidad social que nos plantean las reformas neoliberales. Pero yo quiero hacer consideración de un problema que es viejo, muy viejo. Empeoró mucho en las últimas décadas, pero es muy viejo. Que es la cuestión de que el trabajo en nuestro país está regulado por normas que establecen protecciones y derechos jerarquizados en la Constitución, muchos de ellos, no solamente en el 14 bis, también en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que tiene la misma jerarquía. Pero hay un gran universo de personas que no tiene acceso a esos derechos porque
actúan, o mejor dicho, desarrollan su actividad laboral en el universo de lo precario. Lo precario es un mundo muy vasto, donde aparece desde el que cartonea, el que vende en la vereda, pero en el mundo del trabajo lo precario se llama trabajo sin registro. Todo eso es precariedad, pero en el mundo del trabajo es el trabajo sin registro, que es un problema que no tenía las dimensiones que tiene hoy. En este momento, el 46% de los trabajadores de actividad privada son trabajadores sin registro, o lo que se conocía antes como trabajo en negro. Es un problema, como dije, que viene de antaño, que casi diría que es cultural, ¿no? Está legitimada la posibilidad de tener trabajadores en negro, pareciera que a nadie escandaliza. Y es un problema grave. Así como hay precariedad en esos trabajos de subsistencia, como dije, de vender en las veredas de calle 12 o lo que fuere, si la policía lo permite. Lo cierto es que este trabajo en negro, que tiene una tradición, ha crecido mucho. El peor momento de este trabajo en negro fue después de la crisis del 2001, donde llegó a ser el 50% de la población. 1 de cada 2 trabajadores estaba sin registro, en el año 2002. El proceso de crecimiento económico que se dio a partir del 2003 va a reducir tanto al desempleo como el trabajo en negro en un proceso así continuo de crecimiento de trabajo registrado, el sacrificio del trabajo en negro, hasta el año 2008, que la crisis financiera internacional interrumpe ese crecimiento y se estanca. Desde el 2008 en adelante era del 30%, a veces 31%, a veces 32%, a veces 30%. Fluctuaba 1 de cada 3. Mucho mejor que el año 2002, pero todavía un problema importante. Ese problema en las crisis aumenta. Fíjense que ahora estamos hablando ya del 46%, estamos ahí nomás de los registros del año 2002. ¿Y por qué es importante tener en cuenta el problema del trabajo en negro o no registrado? En negro, desde que tenemos un acuerdo de comunidad económica con Brasil, Brasil ha solicitado, ha requerido a los países del Mercosur que abandonen la expresión trabajo en negro para que no pudiera remitir al trabajo de esclavos, que es parte de la historia de nuestro país, pero también y mucho más presente en Brasil, ¿no? Donde hay mucha gente que es de raza afrodescendiente y entonces pudiera entenderse referido a ellos. Acá en la Argentina está demasiado instalada la expresión, por eso a mí se me escapa. Trabajo no registrado sería la expresión correcta. Este trabajo no registrado consiste en una cosa muy sencilla. Cuando se celebra un contrato de trabajo, antes había que hacer un registro interno en la empresa, en un libro especial, y un registro externo que era frente a la Administración Nacional de la Seguridad Social. Voy a hablar desde el 90 para acá para no ir más para atrás. Esto es desde el 91. 2 registros que permitían al trabajador tener prueba de su relación, de su vínculo laboral, entre otras cosas porque el contrato de trabajo no se necesita que sea hecho por escrito. Esto es una regla que el derecho al trabajo reconoce. Puede ser verbal y muchas veces lo es. Muchísimas veces lo es. Entonces, ¿cómo documentar? Bueno, el libro que lleva el empleador, el registro que lleva ANSES. No es solamente una cuestión de documentación, porque quien omite estos registros, quien omitía, ahora los registros han cambiado, después lo vamos a mencionar rápidamente, quien omitía estos registros se beneficiaba
Es decir, había un estímulo económico para no cumplir. ¿Por qué? Porque si el trabajador o trabajadora que no está registrado quisiera hacer un reclamo a su empleador y contara con un duplicado de recibo firmado por el empleador entre los papeles que él guarda, fácilmente acredita ese vínculo frente a un juez y le dice, bueno, acá está, este señor que acá firma es mi empleador, yo lo quiero demandar porque no me cumplió con tales o cuales obligaciones. Si no le doy ningún papel firmado por mí, siendo un empleador que quiere ocultar la relación laboral, se le hace más difícil. No imposible, para nada imposible, de eso hemos vivido los laboralistas mucho tiempo, pero se lo hace más difícil. Más difícil desde el punto de vista del proceso, o sea, lo que nosotros podemos tener en cuenta, pero también más difícil desde la percepción del propio trabajador, que cree, y esto es una cultura que no es inocente, que por estar sin registro tiene menos derechos, o no tiene algunos derechos. No, a mí no me toca porque no estoy registrado. Lo cierto es que el derecho del trabajo nunca habilitó esa opción. Siempre fue falsa. ¿Más dificultad para ejercer los derechos? Sí, pero ausencia de derechos, ninguno. Esto por un lado, ahí tenemos una ventaja. La otra ventaja es que esa condición, casi diría, de percepción de menos derechos por parte del trabajador, era aprovechada por estos empleadores que en definitiva buscan un lucro adicional al de su actividad, explotándolos más, haciéndole hacer horas extras que no se le pagan, no dándole francos compensatorios, pagándole menos salarios que a los trabajadores registrados. ¿Por qué? Porque el trabajador registrado le pagan de menos, va con el recibo y dice, acá falta plata. Es decir, que ahí hay un segundo efecto. Primero, la dificultad del ejercicio de los derechos, el otro, los derechos concretos, ¿no? Es decir, aspectos que tienen que ver con la economía del contrato. Pero todavía más. La falta de registro le impide a todos los trabajadores no registrados acceder a la seguridad social. Es un aspecto importantísimo porque la seguridad social en nuestro país, estructurada a través de la forma de los seguros, principalmente, por supuesto del siglo XX esto empezó a cambiar, pero principalmente se construyó a partir de una relación laboral. La puerta de entrada a la seguridad social era tener un trabajo. Era perfectamente lógico pensar en esa estrategia cuando el objetivo era el pleno empleo, que en algún momento se creyó alcanzable. Estamos hablando de décadas del 60, del 70. Hoy ya está muy lejos de haber pleno empleo. Pero, claro, para ese momento, que es cuando se diseñaron la mayoría de los sistemas de seguridad social, algunos antes, otros después, no había dificultades. Todo el mundo hubiera podido acceder a la seguridad social si tenía empleo. Y como se aspiraba al pleno empleo, no había inconveniente. Lo cierto es que, a pesar de esto, o bueno, la consecuencia no querida de esto es que hay que tener un trabajo registrado para acceder a la seguridad social. ¿Por qué? Porque la seguridad social se financia con aportes que hace el trabajador, que para eso los debe descontar el empleador cuando paga el salario, contribuciones que hace el empleador que debe depositar en ANSES. Si un empleador quiere ocultar a un trabajador, lo último que va a hacer es pagar aportes y contribuciones por ese trabajador en ANSES, porque se manda al frente solo. Entonces aquí aparece otro problema y otra ventaja, porque si yo, para mantener el ocultamiento, no hago aportes ni contribuciones, también me los puedo quedar. Y está la otra ventaja, la segunda ventaja económica que tiene el empleador de trabajadores no registrados, que es la apropiación indebida de los recursos que debieran ir a la seguridad social. Y para el trabajador, ¿qué significa esto? Bueno, en principio, no acceder a la seguridad social significa que
Si tiene cargas de familia, no puede recibir asignaciones familiares. Claro, ninguna hace fortunas, pero son montos importantes o considerables para poder alimentar o sostener una familia. También, y esta quizás mucho más grave, no se puede acceder a un sistema de salud, que son las obras sociales. Las obras sociales están atadas a las relaciones laborales y son las formas en que en nuestro país se organizó principalmente las prestaciones de salud. Nuestro país, lamentablemente, no apostó fuertemente o todo el tiempo al desarrollo de una medicina pública, sino que apostó fuertemente a la seguridad social, a las obras sociales, porque se entendía que como todos iban a tener trabajo, todos iban a tener salud. Y que muy marginalmente era necesario el hospital público. Lo cierto es que entonces un trabajador no registrado no tiene obra social. Y cuando un trabajador no tiene obra social, no se paga la salud, porque no tiene muchas veces recursos para hacerlo. No pagarse la salud significa muchas cosas. No atenderse si el proceso no es agudo. No consumir remedios porque no se los puede pagar. Y la condición de percepción de inestabilidad en el trabajo es ir a trabajar enfermo o en malas condiciones de salud. Un otorrino platense famoso, ya no trabaja más, pero que era muy, muy conocido, muy prestigioso, que me atendía a mí en su consultorio, me contaba una vez que él también trabajaba en el Rossi. Dice, la diferencia del consultorio y el Rossi es que en el Rossi la gente va cuando del oído ya le sale pus. Es decir, cuando está por perder la audición casi. ¿Por qué? Porque antes no puede, antes tiene que trabajar. Y si le dice, bueno, vaya, tome estos medicamentos, como en el hospital no hay que ir a comprarlos. Y por ahí ni siquiera se los compra, se los banca. Esta es parte de la vida cotidiana de una persona que trabaja sin registro. Falta de acceso a la salud. Por supuesto, en el largo plazo también no se va a jubilar. Cuando llegue a la edad, tampoco va a jubilarse. Cuando es joven por ahí no le importa. Cuando anda pedaleando como un desaforado, repartiendo, y se siente fuerte, la jubilación está muy lejos. No piensa. La obra social, no, sí, yo estoy sano. ¿Hasta qué pasa? Cuando pasa es caer en la debacle. Es un círculo vicioso. Deja de tener ingresos cuando más egresos necesita, que es pagar médico, pagar medicamentos. Y como no puede pagarlo, no puede volver a trabajar, le faltan ingresos. Eso puede ser una espiral a la miseria, en algunos casos. Depende de la gravedad de las patologías. Esto muestra bien a las claras que el problema del trabajo no registrado es grave. Ahora, esto dijimos para el trabajador. ¿Y para quién más? Bueno, primero, la seguridad social. Dijimos que los aportes de contribuciones se las quedan los empleadores que tienen trabajadores no registrados. Esa es plata que no va a las arcas de la seguridad social. Después, la seguridad social no tiene suficientes recursos para pagar jubilaciones dignas. Y sí, claro que sí, si el 46% de los trabajadores, mejor dicho, si respecto al 46% de los trabajadores no se hacen aportes y contribuciones, está faltando casi la mitad de los recursos genuinos que tendría que tener ANSES, que podría pagar entonces prácticamente el doble de las jubilaciones si los tuviera. Último, el mercado, este tan valioso, altar de los neoliberales. Quien no paga el costo real de su actividad porque se queda con el aporte y contribución que debe pagar, compite en condiciones desleales. No es un mercado igualitario. Si el kiosco de una esquina paga todos los aportes y contribuciones y el de la vereda de enfrente, el empleador, no lo hace, obtiene una ventaja económica de mercado. Tiene un costo menor y quizás lo hace cerrar al que cumple con su
con sus obligaciones. Bueno, esto es una caracterización, wow, se nos está yendo la clase. Voy a hacer más rápido esto. Una caracterización de una problemática que es endémica, que es además absolutamente grave por los efectos que describí. ¿Qué hacer con esto? Bueno, se pueden hacer varias cosas. Uno es, el Estado tiene un poder de policía, fiscaliza el cumplimiento de todas las leyes, para eso utiliza inspectores, y ustedes ven inspectores de tránsito, bromatología, también hay inspectores laborales. Llega a todos los lugares donde encuentra trabajadores no registrados, pone multas a los empleadores y trata de disuadirlos con una sanción económica. Evidentemente, esto no resuelve el problema porque cuando el Estado ha salido más, no ha cambiado el porcentaje de trabajadores sin registro. No alcanza, no tiene las energías suficientes. Se complementa, entonces se habilita que los sindicatos puedan acompañar a los inspectores del Ministerio de Trabajo y así todo tampoco. En 1991, este gobierno de corte neoliberal pergeñó un mecanismo bastante interesante porque ponía en cabeza del propio trabajador o trabajadora no registrado la posibilidad de reclamarle a su empleador, no simplemente exigirle que cumpla, eso pudo hacerlo siempre. Ahora generó un estímulo económico que funciona de dos maneras. Para el trabajador lo invita a hacer el reclamo y para el empleador sabe que o respondo o debo pagar, es decir, tiene una sanción. A esta sanción, sabiamente, esa ley la llamó indemnización y contemplaba tres supuestos de trabajo no registrado: la ausencia total de registro, una fecha de ingreso o de registro posterior a la fecha de ingreso, o sea, un tiempo en negro y un tiempo en blanco, o una remuneración que parte se registra y parte no se registra. Todo eso implica omisiones respecto a la seguridad social y también respecto a los derechos del trabajador. Esos trabajadores podían intimar a su empleador, tenía un plazo para cumplir el empleador en registrar todo lo que estuviera mal y si no lo hacía se generaba inmediatamente una indemnización importante a favor del trabajador. Esa intimación no requería que el trabajador se considerara despedido ni mucho menos. Sin embargo, los trabajadores no ejercían este derecho o muy escasamente ejercían este derecho porque siempre estaba el miedo a la represalia que sería perder el empleo. La ley contempló esa posibilidad e incluso dijo, bueno, si se despide una persona que hizo esta intimación dentro de los 2 años posteriores a la intimación, se duplica la indemnización por despido, es más cara. O sea, la indemnización por despido que existe se paga el doble, hasta 2 años después de la intimación. Bueno, todo eso no alcanzó. Y entonces los trabajadores ejercían este derecho solamente cuando ya sabían que ese vínculo laboral, por alguna razón, estaba perdido. Es decir, cuando su miedo dejaba de ser miedo para ser realidad. Había también una alternativa. Esa misma intimación la podían hacer los sindicatos. Lo que está piola porque sí. Eso, no sé, viene el sindicato de comercio, va a uno de los negocios de acá del centro de La Plata, que la mayoría tiene trabajo en negro, e intima por todos los trabajadores. El empleador no puede decir, bueno, me la tomo con todos, ¿no? Es decir, la posibilidad de represalia se reduce. Además, puede suponer que no fue una iniciativa de sus propios dependientes. Sin embargo, los sindicatos no ejercieron esta opción y nunca, que yo sepa, o que haya tenido conocimiento, se hicieron intimaciones por parte de los sindicatos. Los trabajadores los hicieron. ¿Estas intimaciones sirvieron para registrar? No, porque eran relaciones de trabajo que se extinguían al mismo tiempo que se hacía la intimación. A veces, poquito después. A veces verbalmente antes. Pero sí compensaban con indemnizaciones a esos trabajadores por haber padecido toda una relación laboral sin derechos. Ahora, es cierta la crítica que dice, esto no provocó un incremento del trabajo registrado, el cual siguió
creciendo o decreciendo de acuerdo a la actividad económica y no a cuestiones jurídicas como las que estamos describiendo. Con este último argumento, este gobierno eliminó todo este sistema y las indemnizaciones que lo acompañaban. ¿Esto qué significa? Es una señal, más allá de su efectividad o no, eliminarlo también es decir, bueno, no hay sanción por tener trabajadores no registrados. Es como decirle, vayan. Comprá campeón. Esto es un claro estímulo simbólico, derogar todo esto. ¿En beneficio de quién? Bueno, de los empleadores incumplientes, nadie más que de esos, que ahora no tienen que pagar esas indemnizaciones. No estamos hablando de los buenos empleadores, estamos hablando de los que tienen trabajadores sin registrar. Cuando se sancionó ese sistema en 1991, el de la ley 24.013, de la intimación, 30 días, etcétera, etcétera, se dijo, bueno, pero hacemos un perdón. Por un tiempo no se puede usar este mecanismo, que fueran 120 días, después se los tira un poquito más. Y si alguien registra antes, no hay indemnización, no se le puede reclamar nada y está todo bien. No hubo ningún blanqueo en ese tiempo por ese permiso. Cuando se adoptó la ley 27742, que es la primera reforma laboral de este gobierno aún vigente, también incluyó un plazo de blanqueo. No sirvió para nada, no hubo blanqueo. ¿Qué hace el gobierno ahora? Ley 27.802, otro nuevo plazo de blanqueo. Y siempre es con premios, premio al incumplidor, premio al que hizo las cosas mal. Si dentro de 180 días, a partir del momento en que se reglamente, es decir, este plazo ni siquiera empezó, el blanqueo, un empleador se presenta, reconoce que tenía trabajadores no registrados, se le puede perdonar la deuda por capital e intereses en no menos del 70% de la deuda. Solamente tiene que pagar 3 pesos de cada 10. No menos, dice, así que la reglamentación puede llegar a decir más del 70. 70 es el mínimo de la ley, de perdón. Se presenta, paga 3 pesos de cada 10 de los que debe y ninguna sanción. Y si había sanciones anteriores, por ejemplo, si estaba anotado en el registro de infracciones laborales, que se llama REPSAL, se borra. Si había denuncias penales, porque además entra en lo que es la ley penal tributaria, la evasión de aporte a la seguridad social, también no hay pena. Con esto, con esa mínima devolución, que además se limita porque el empleador tiene que reconocer los años que quiera reconocer, pero no debe más allá de 10 años para atrás, porque se prescriben los aportes y contribuciones de más de 10 años. Con eso podría llegar a blanquear a personas que están hace 20, 30 o 40 años sin ningún tipo de sanción. Y como frutillo del postre, a ese trabajador que ahora sí está registrado, y se le reconoce para atrás haber trabajado, a los efectos de la jubilación se le cuentan solo 5 años, no más, haya trabajado 10, 15 o 20. De modo que ese trabajador sacrifica sus derechos a la seguridad social igual, porque tiene un mínimo reconocimiento, para que ese empleador pueda ser perdonado con una mínima pago de una deuda, ni siquiera es una sanción ese 30%, es una deuda que siempre tuvo. Es decir, devolver un poquito de lo que se quedó en su momento. Esto claramente muestra por un lado, la ineficacia de estos sistemas. Todo esto siempre apuesta a comportamientos esperados de los empleadores, que no tienen que ver con las leyes no crean empleo, ni los blanqueos
son aprovechados fuertemente. Ya hubo un blanqueo hace 2 años y es insignificante la cantidad de deuda blanqueada. Ahora se hace otro y se sigue haciendo. Lo único que hacen es decir, no pagar está bien. Porque después, si yo quiero ponerme al día, espero el próximo blanqueo. Es así. Los blanqueos cíclicos son un estímulo a no pagar, a quedarse con dinero ajeno, ¿no? Esto es grave. Y entonces merece algún tipo de respuesta. Voy a hacer una última mención a una consideración respecto a que si se eliminaron las indemnizaciones que establecía la ley 24.013 por el trabajo no registrado, eso elimina la sanción, pero no el ilícito. El trabajo no registrado sigue estando prohibido. Entonces, empezó a construirse desde la doctrina y también algunos fallos la idea de lograr reparaciones con un fundamento un poco más complejo, que es la demostración de los daños y perjuicios, que para eso está el Código Civil, el cual no fue derogado. No tengo la indemnización tarifada de la ley 24.013, pero digo, bueno, a ver, me perdí. Aclaro que prosperan algunos, pero no es muy fácil. Por ejemplo, me perdí de cobrar la prestación por desempleo. Me tocaba cobrar un año tantos pesos. Bueno, señor empleador, pague usted por el lucro cesante ese monto. Es mucho más difícil calcularlo si uno dice no tuve obra social. Claro, bueno, uno dirá, pruebo el gasto. ¿Quién se guarda el gasto de médico o de farmacia? ¿Quién lo guarda? Nadie. Ahí ya tenemos un problema. O decimos, bueno, pero quizá no se puede jubilar. La fórmula de jubilación es tan compleja que es casi imposible hacer una proyección cuando una persona tiene 40 años de cómo podrá llegar cuando tenga 65 a jubilarse. Así que decir hoy cuánto es el daño es muy difícil. Esto muestra que el camino es áspero. Pero hay acciones en esa dirección. Evidentemente, se están anticipando. El gobierno se está anticipando, ve que esto viene como algo que no puede evitar. Entonces, la ley 27.802, la más reciente, modificó un artículo en la ley 24.013 que había sido incorporado por la ley 27.742, tenía 2 años y ya lo cambió, y dice así, el trabajador deberá, aclaro, siempre pudo, ahora debe, informar ante la ARCA, la Administración de Recaudación y Control Aduanero, o la ex-AFIP, los aspectos que configuren irregular la registración del contrato de trabajo. Falta de inscripción, primero de los supuestos, real fecha de ingreso y o monto total de la remuneración. La denuncia deberá formularse inmediatamente de conocida la irregularidad de la registración. ¿Qué puede decirse respecto a este artículo que si uno lo lee así por arribita es medio críptico? Deberá, pero no dice qué sanción tiene. ¿No? Si ese trabajador no denunció, puede alegarse que consintió, porque tenía la obligación de denunciar. Y si consintió, puede argumentar que el empleador es responsable del perjuicio causado por algo que él consintió. No sé, ya el argumento se vuelve un poquito más complicado. Yo diría que sí, que puede, pero acá están como abriendo el paraguas diciendo, bueno, ustedes quieren hacer juicio civil, denuncia de inmediato. Entonces haces el juicio que quieras. Si no, consentiste. Creo que por ese lado viene esta reforma que es bastante críptica porque no se relaciona con ningún otro artículo dentro de la ley 27.802 y tiene en miras tratar de evitar estos juicios civiles. La misma ley, en la reforma, la ley de contrato de trabajo, pone por ahí que las indemnizaciones de la ley de contrato de trabajo son incompatibles con reparaciones de tipo civil. Lo habla con relación a la extinción del contrato, aclaro. Pero esta es la regla que quieren imponer. Que los trabajadores no solamente vean violados sus derechos, sino que tengan que aceptar mansamente
o resignadamente esa violación de sus derechos y que no tengan salida jurídica. Lo cierto es que, y ahora sí, en los 2 últimos minutos voy a dar la conclusión, lo cierto es que todo esto se va de narices con los principios de protectorio, que como dije tiene consagración constitucional, no es solamente una teoría, ¿no? Y las reglas contenidas en el artículo 14 bis, incluso el derecho a la seguridad social que está en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 9, las condiciones dignas y equitativas de labor, de las cuales habla ese mismo artículo 14 bis, es decir que, si bien con construcciones argumentales que llevan un esfuerzo importante, podemos alegar que el trabajo no registrado viola el artículo 14 bis, porque eso no son condiciones ni dignas ni equitativas. Hay algún autor que agrega el trabajo en negro es una forma de discriminación, con lo que abre la puerta también a incorporar la prohibición de la discriminación, que está contenida en el artículo 16, implícitamente contenida en el artículo 16, pero también reconocida en el artículo 43 y en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Todo esto muestra que hay que hacer una construcción argumental desde los grandes principios y derechos para poder llevar a decir, bueno, podemos y debemos responsabilizar a los empleadores frente al trabajo no registrado. Porque, como dije, el trabajo no registrado es un negocio. Y la mejor solución, y perdónenme lo llano de esto, es la de el viejo Vizcacha. Hay que escupirles el asado. Cuando deje de ser negocio no va a haber más trabajo en negro. Y eso es lo que tenemos que lograr. Cuando los empleadores sean suficientemente responsabilizados por acciones civiles o por reformas legales o por lo que sea, y eso sea eficaz en perseguir al trabajo no registrado, se acaba. Porque solamente existe porque se gana plata con eso. Cuando se deje de ganar, nadie lo va a hacer. Bueno, 18:00. Terminé. No les di oportunidad para hacer preguntas, les pido disculpas, pero es mi problema. Les voy a pedir que si tienen que hacer alguna pregunta en cualquier momento, me frenen, porque yo soy una máquina de hablar.